Últimamente se me ha dado mucho una consulta respecto de las personas extranjeras que están de manera irregular. Y señalan que estas personas, o sea, al no tener papeles, en definitiva, como que no existen en el sistema, por lo tanto, no pueden demandar. Por lo tanto, si están dentro de una empresa, tienen un accidente, no pueden demandar, no pueden hacer nada, no tienen ningún derecho. O cualquier otra situación laboral, tampoco pueden. Lo cierto es que esto no, nada más lejos de la realidad. La verdad es que si bien es cierto que las normas migratorias, en definitiva, te prohíben contratar a una persona de manera irregular, sino que existe todo un procedimiento para efectos de poder conseguir la visa de trabajo, y de esa manera se hace, etc. Lo cierto es que si tú contratas a una persona de manera irregular y tiene los elementos de una relación laboral, es decir, tiene subordinación y dependencia, tiene una remuneración, horario, etc. La verdad es que es un contrato de trabajo. Y que al ser un contrato de trabajo tiene todos los derechos de un contrato de trabajo. Y tú dices, oye, pero si no tiene ni RUT, no importa. El tribunal laboral va a reconocerlo como tal en base al principio de supremacía de la realidad igual. Y te va a condenar igual. Por lo tanto, los trabajadores que creen que no tienen derechos porque están ilegales, o los empleadores que dicen que creen que no tienen derechos los trabajadores porque en definitiva están de manera irregular y por lo tanto pueden hacer lo que quieran, tampoco es así. En este caso, la verdad que hay varios riesgos. En primer lugar, ante la posibilidad de una fiscalización, evidentemente puedes tener multas altísimas, pero más que eso, puedes tener dos situaciones. Primero, un eventual accidente y por otro lado, una eventual nulidad del despido por no tener contrato y por lo tanto no cotizaciones. Me pasó en una oportunidad que llegó a mi oficina una doctora. Llegó una doctora que había señalado, me indicaba que yo era el séptimo abogado que visitaba, que había ido a 6 abogados y que no le habían solucionado el problema y por alguna razón le habían dicho que podíamos solucionárselo nosotros. Llegó a la oficina y me señala que ella había contratado a su nana, que no tenía contrato de trabajo y que su nana, por el sueldo mínimo, y que por alguna razón habían tenido desaveniencia y habían terminado la relación laboral. La había demandado la trabajadora, la nana, a ella, y que en definitiva se había producido la nulidad del despido, que significa que el despido es nulo, es decir, no produce efectos, por lo tanto tú tienes que pagar la remuneración desde el despido hasta la convalidación, toda la remuneración y las cotizaciones previsionales. El problema es que para convalidar tú tienes que pagar las cotizaciones y mandar al domicilio registrado en el contrato. El problema es que si no tienes contrato, entonces estás en un problema que es infinito, porque no tienes cómo resolverlo. Entonces esto era lo que había pasado con todos los abogados. Resulta que el momento en que llega a nuestra oficina, llega desesperada porque estaba a punto de perder su casa por esto. Es decir, así como dicen las personas que no, como es trabajador ilegal o irregular, por lo tanto no tiene ningún derecho en nada, bueno, esta persona le estaba a punto de quitar la casa a la doctora. Lo cierto es que, bueno, felizmente pudimos resolverlo. No voy a dar la receta, pero pudimos resolverlo. Pero lo cierto es que evidentemente salió bastante caro, porque resulta que de hecho ya antes de llegar a mí ya había pagado más de 10 millones de pesos en nulidad del despido. Había pagado, pero como esto sigue en este momento, estaba más o menos también en 10, 12 millones de pesos y en definitiva ya le iban a rematar la casa. Entonces, en definitiva, la lección de esto, o la señal en definitiva, es que sin perjuicio de que la persona puede estar de manera irregular en el país, esto no significa que no tenga derechos laborales. En materia laboral da lo mismo si es que tiene contrato o no tiene contrato, si es que tiene escrito, si es que tiene papel o no tiene papel, si es que existe, de acuerdo al principio de supremacía en la realidad, si es que existen los elementos para declarar una relación laboral, como insisto, la remuneración, la prestación de servicios personales y subordinación y dependencia, puede demandar tal cual como si tuviera contrato, como si fuera un chileno, como si fuera una persona con una situación de manera regular. Y por lo tanto,
para el empleador tener todas las consecuencias adversas que esto puede significar, incluido llegar a perder tu casa porque simplemente no hiciste el contrato.